Continuando con el libro de profetas, ahora el tema la nueva alianza en Jeremías. El presbítero doctor Pedro Astorga Guerra, del Instituto Superior Fidel Serracio, sede San José, y del Seminario Conciliar Mayor de Durango, comparte esta reflexión. En primer lugar, es necesario hacer un análisis del texto que nos interesa y ubicarlo en un contexto más amplio, en los capítulos 30 y 31. Esto nos permite conocer un poco más el libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías se puede dividir en tres grandes bloques. Jeremías capítulo 1 al capítulo 25. Jeremías capítulo 26 al capítulo 45. Y Jeremías del capítulo 46 al capítulo 51. En los capítulos del 1 al 25 encontramos oráculos poéticos contra Israel. La mayoría de estos textos critican la conducta de infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Los capítulos 26 al 45 son narraciones que cuentan la pasión de Jeremías. De una forma y de otra se va narrando cómo sufre el profeta Jeremías, a veces por su predicación, a veces por malentendidos, a veces por envidias o simplemente porque no se acepta su mensaje. De los capítulos 46 al 51 encontramos oráculos contra las naciones. En este caso se critica a las naciones extranjeras, ya no solo al pueblo de Israel, como sucedía en los capítulos 1 al 25, sino también a todas las naciones. En la tradición de los 70, es decir, la traducción al griego del texto hebreo, estos oráculos siguen un orden diverso al del texto hebreo. Al libro del profeta Jeremías. Finalmente hay un capítulo, el 52, que tiene como sentido de alguna forma volver a subrayar algunos aspectos que se habían mencionado anteriormente, sobre todo del final de la ciudad de Jerusalén, es decir, su asedio, su conquista, el fin también de los reyes y también algunos números de la cantidad de deportados de israelitas que fueron llevados a Babilonia en tiempos del rey Nabucodonosor, que como habíamos estudiado ya en el contexto del libro del profeta Jeremías, es el personaje más importante en este momento. Si queremos todavía ubicar un poco más los capítulos 30 y 31, descubrimos que son capítulos que están sin datación, es decir, no aparece ningún tiempo, ningún rey en el que se hayan dicho estas palabras. Y entonces podemos observar, si hacemos una estructura concéntrica, que en el capítulo 26 aparece el rey Joaquín. En el capítulo 27 el rey Sedecías. En el capítulo 28 nuevamente el rey Sedecías. En el capítulo 29 otra vez el rey Sedecías. Y luego aparecen los capítulos 30 al 31 sin datación. Como había mencionado, no aparece ningún rey. Luego, en el capítulo 32 vuelve a mencionarse el rey Sedecías y se puede poner entonces en paralelo con el capítulo 29. En el capítulo 33 vuelve a aparecer el rey Sedecías e incluso se acentúa que hay una palabra de Dios a Jeremías por segunda vez, lo cual manifiesta también una cierta relación con lo anteriormente dicho. En el capítulo 34 vuelve a aparecer Sedecías, de tal forma que se puede vincular con el capítulo 27, siguiendo esta estructura concéntrica. Y finalmente está también el capítulo 35, donde vuelve a mencionarse el rey Joaquín, que había sido mencionado en el capítulo 26. Por lo tanto, tenemos
una estructura que deja en el centro los capítulos 30 y 31, textos precisamente donde encontramos lo que estamos estudiando en esta clase, la nueva alianza en el profeta Jeremías. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de la mención del rey Joaquín, se acentúa sobre todo la llamada a la conversión. Tanto en el capítulo 26 como en el capítulo 35, este es el tema principal. En cambio, cuando aparece el rey Sedecías, se acentúa el tema de la sumisión, es decir, someterse a Babilonia para poder sobrevivir. Los capítulos 30 y 31, por lo tanto, ponen en relación ambos aspectos, de conversión, de sumisión, y asumen también, sobre todo, que el pueblo no se convierte, que no es tan fácil la conversión y que en definitiva, si no se someten tampoco a Babilonia, vendrá el exilio. Pero aún en el exilio hay la posibilidad de que todo vuelva a comenzar. Los capítulos 30 y 31 representarían, por lo tanto, de alguna manera, el fracaso de la predicación de Jeremías en cuanto a conversión, puesto que quizá no alcanza que el pueblo se convierta y tampoco logra convencer para que el pueblo se someta, especialmente el rey, a Babilonia. Y por lo tanto queda una esperanza en que Dios suscitará precisamente con su pueblo una nueva alianza, un nuevo comienzo. Esto es precisamente lo que estamos estudiando. Pero lo importante ahora es ver cómo la misma estructura de los textos bíblicos le dan una cierta preeminencia a estos capítulos centrales, capítulos 30 y 31. En estos capítulos 30 y 31 tenemos un destinatario en particular que es el pueblo de Israel. Hay una clara separación de unidades anteriores y posteriores, especialmente como aparece en la fórmula de Jeremías capítulo 30 versículo 1. Hay también diversidad de contenido, no hay un contenido uniforme en estos capítulos. También hay después diversidad de destinatarios, aunque en principio subrayo es Israel, después se van mencionando también quizás otros destinatarios y aparece también formas de prosa y formas de poesía. Aparece una forma de narrar seguida, vamos a decirlo, y otra también con cierta rima, cierto ritmo, características de la poesía. ¿Cuáles son los temas de interés en este capítulo 30 y 31? La salvación. Hay una salvación interior del miedo y del sufrimiento. Los invito a abrir la Sagrada Escritura en el profeta Jeremías, en el capítulo 30, para ir descubriendo estos aspectos. Dice en el capítulo 30 del libro de Jeremías, palabras que dirigió el Señor a Jeremías. Así dice el Señor, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque llegarán días, oráculo del Señor, en que cambiaré la suerte de mi pueblo, Israel y Judá, dice el Señor, y los volveré a llevar a la tierra que di en posesión a sus padres. Podemos observar que el comienzo es de esperanza. Cambiaré la suerte de mi pueblo. Si vamos un poquito más adelante, encontramos, por ejemplo, en el versículo 10, y tú, siervo mío, Jacob, no temas. Aparece ahí la salvación interior del miedo. No temas. No te asustes, Israel, oráculo del Señor, que yo te salvaré del país remoto y a tu descendencia del destierro. Fijémonos pues cómo la superación del miedo vuelve a estar vinculada con la superación del destierro. En estos capítulos 30 y 31, por lo tanto, es central la experiencia del exilio. Por eso, de alguna forma, quizá no aparece una datación precisa en tiempo de los reyes, sino que se transforma en un texto casi podríamos decir para el futuro y en un sentido quizás también escatológico. Salvación interior del miedo. Jacob, no temas, no te asustes, Israel.
Dice también que hay salvación del sufrimiento. En el versículo 12, por ejemplo, dice, así dice el Señor, tu fractura es fatal, tu herida no puede sanar. No hay quien defienda tu causa, vendando tu herida. No hay remedio para tu dolencia. Israel sufre. Tus amantes te olvidaron y ya no te buscan, porque te derrotó el enemigo con cruel escarmiento por la cantidad de tus crímenes, por tus muchos pecados. Y así va mencionando más cosas el profeta Jeremías. Pero aquí viene la salvación que mencionamos en el versículo 17. Te devolveré la salud, te sanaré las heridas, oráculo del Señor. Te devolveré la salud, te sanaré las heridas, oráculo del Señor. También aparece un tema en el que Dios efectivamente provoca el sufrimiento. Dice el Señor de alguna forma responsabilizándose de lo que sucede. En el versículo 23, por ejemplo, dice, atención, el Señor desencadena una tormenta, un huracán gira sobre la cabeza de los malvados. No se apaga el incendio de la ira del Señor hasta realizar y cumplir sus designios. Al cabo de los años llegarán a comprenderlo. Aparece Dios también como origen del sufrimiento, pero también quien produce la salvación. Capítulo 31, en aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor, el pueblo escapado de la espada alcanzó favor en el desierto. Israel camina a su descanso. El Señor se le apareció desde lejos. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi lealtad. Vemos efectivamente que así como Dios aparece como origen del sufrimiento, también es quien produce la salvación. ¿Y qué aspectos tiene esta salvación? Como ya hemos dicho, una salvación interior del miedo y del sufrimiento, pero también de alguna forma con manifestaciones externas. Cambio de la suerte del pueblo, como habíamos dicho al inicio del capítulo 30, reconstrucción de las ruinas, lo cual manifiesta una continuidad. No es que Dios vuelva a crear todo de la nada o desde cero, sino que reconstruye sobre las ruinas, reconstruye sobre lo que ha quedado del pueblo. En el capítulo 31, versículo 4 dice, te reconstruiré y quedarás construida, capital de Israel. De nuevo saldrás enjollada a bailar alegremente con panderetas. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria, y los que las plantan las cosecharán. Es de día gritarán los centinelas en la sierra de Efraín, de pie a Sión, a visitar al Señor nuestro Dios. Así dice el Señor, griten jubilosos por Jacob, regocíjense por el primero de los pueblos. Háganse oír, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, el resto de Israel. Tenemos pues todos estos temas de interés en los capítulos 30 y 31. Salvación interior, salvación exterior y continuidad, porque se trata de reconstruir las ruinas que han quedado del pueblo de Israel. Llegamos, por lo tanto, al tema que más nos interesa. Capítulo 31, versículo 31. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré una alianza nueva con Israel y con Judá. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los agarré de la mano para sacarlos de Egipto, la alianza que ellos quebrantaron y yo mantuve, oráculo del Señor. Así será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo futuro, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí tenemos el primer aspecto de continuidad de la nueva alianza con la alianza que había hecho Dios en el Éxodo. Al sacarlos de Egipto, Dios insistió una y otra vez, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La nueva alianza sigue repitiendo también esta presencia de Dios en medio de Israel. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Por lo tanto, la continuidad más importante de la nueva alianza radica
en la presencia continua de Dios en medio de su pueblo. No hay un Dios distinto en esta nueva alianza, sino es el mismo Dios que sacó a su pueblo de Egipto. De alguna forma, esta nueva alianza puede considerarse como una renovación de la alianza anterior. Efectivamente, la alianza que ellos quebrantaron, dice el Señor, y yo mantuve. Fijémonos cómo hay una continuidad de parte del Señor. Quizá de parte del pueblo ha habido un rompimiento, pero de parte de Dios se ha mantenido la alianza con su pueblo. La novedad, por lo tanto, no implica una discontinuidad total con lo anterior, sino también elementos de continuidad. Y como insistimos y hemos dicho, se trata sobre todo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero también obviamente hay elementos de discontinuidad. Por ejemplo, la impresión de la Torá en los corazones, que hace vivir a los israelitas totalmente orientados hacia la ley. Se conoce a Yahvé personalmente, por eso dice en el versículo 34, ya no tendrán que enseñarse unos a otros mutuamente diciendo, tienes que conocer al Señor, porque todos grandes y pequeños me conocerán, oráculo del Señor, porque yo perdono sus culpas y olvido sus pecados. Fijémonos cómo, ya que todos tienen la ley en su corazón, conocen a Dios y por lo tanto también reciben el perdón de los pecados, el pecado en relación con Yahvé. De tal forma que tenemos como tres elementos fundamentales en esta nueva alianza: la escritura de la ley en el corazón de los israelitas, el conocimiento de Yahvé que tienen tanto los chicos como los grandes, y también el perdón de las culpas, el olvido del pecado. De tal forma que todo esto da lugar y se espera que haya una relación justa y fraterna entre todos los miembros del pueblo de Israel. Pasamos ahora a una reflexión más detenida e importante. Después de haber visto las características de continuidad y discontinuidad de la nueva alianza, es preciso detenernos en una aportación importante para nuestro estudio de Norbert Loffing, sacerdote jesuita, que nos presenta en uno de sus libros una reflexión sobre Jeremías y el Sagrado Corazón de Jesús para la cuestión de la nueva alianza. ¿Qué es lo que nos presenta este estudioso del Antiguo Testamento? En primer lugar, se fija en lo siguiente. Dice que la primera frase en la que se dice que Dios pactará una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá parece establecer unos límites aún más precisos. Parece ser que la nueva alianza, por lo tanto, está limitada a Israel y a Judá. Dice, por ello la expresión Israel y Judá pone de manifiesto que el pueblo con el que Dios concluirá una nueva alianza será el pueblo de Dios otra vez reunido. Si Dios va a hacer una nueva alianza con Israel y con Judá, es porque va a volver a reunirlo. Hemos mencionado que los capítulos 30 y 31 del profeta Jeremías manifiestan que Israel ha sufrido la experiencia del exilio, ha sido trasladado a Babilonia después de que Nabucodonosor conquista Jerusalén en torno al año 586, aunque anteriormente ha habido otros asedios, pero el más duro y quizás ya el definitivo en el año 586. Entonces parece ser que la nueva alianza está en referencia a una nueva reunión del pueblo de Israel y de Judá, o de que vuelvan otra vez a la tierra de Israel. Sin embargo, dice Norbert Loffing que la expresión aquellos días pueden interpretarse también como una posibilidad de que se trascienda el tiempo en el que Jeremías planteó estas palabras, o en el que los editores, discípulos de Jeremías, hayan querido mencionar el retorno del pueblo de Israel del exilio de Babilonia. Aquí dice Norbert Loffing con la expresión aquellos días, en el sentido cristiano podemos hacer referencia al final de los tiempos, es decir, al tiempo del que los primeros cristianos dirán que ha llegado con Jesús de Nazaret. Una lectura cristiana, una lectura neotestamentaria de la Nueva Alianza, por lo tanto, nace de esta expresión, una trascendencia del tiempo propio del profeta Jeremías que se extiende hasta la llegada de Jesús de Nazaret.
Y por lo tanto, si uno empieza a descubrir, dice Norbert Loffin, lo que puede significar nuevo, se da uno cuenta que quiere decir también más grande, distinto, mejor, pues ya no podrá ser roto. Es la primera novedad que descubre Norbert Loffin y que pueden ustedes leer detenidamente en el artículo que aparece entre los recursos para esta clase. Esta es la verdadera y más profunda contraposición efectuada en el texto. Es decir, la novedad radica sobre todo en que hay algo más grande, distinto y mejor que ofrece Dios a su pueblo. Y sobre todo eso más grande, distinto y mejor es que la alianza ya no podrá ser rota. Se esconde sobre todo en la palabra nueva, alianza nueva, una fidelidad, por lo tanto, definitiva por parte de Dios y al mismo tiempo una imposibilidad de que el pueblo y sus infidelidades puedan romperla. Ahora bien, dice Norbert Loffin, el texto dice ahora que Dios entrega la Torá a su pueblo de una manera nueva, la introduce en su interior, es decir, en su corazón. En el Sinaí el decálogo había sido puesto por escrito en tablas, de suerte que siguiendo los caracteres con los dedos cualquiera podía aprender los 10 mandamientos. Era una ley de alguna manera externa, en tablas. Pero ahora Dios escribe la Torá en las tablas del corazón humano. Esto es nuevo, dice Norbert Loffin. Anteriormente había mencionado que no podía ser ya rota esta alianza y ahora, como segunda característica, se trata de una alianza o de una ley, sobre todo inscrita en las tablas del corazón humano. Ahora bien, empieza Norbert Loffin a preguntarse, si bien es cierto que lo declarado sobre los corazones de todos los hombres concibe una nueva sociedad en la que todas las instituciones básicas se ven despojadas de la función que hasta entonces habían desempeñado en la antigua, es decir, si bien es cierto que ya no es necesario que se enseñen unas personas con otras, porque todos conocerán a Dios, a partir de aquí ya no es necesario socializar a nadie, dice Norbert Loffin. Si todos tenemos la ley o todos los hombres tienen la ley en su corazón, uno está socializado desde siempre. Uno sabe lo que tiene que hacer y uno sabe también cómo relacionarse con los demás. El texto estructura dicha sociedad partiendo de una libertad del corazón que siempre elegirá lo correcto. Con una ley inscrita en el corazón siempre elegirá lo correcto. Lugar de una libertad que ya no vacilará en sus pasos ni podrá en modo alguno ir desencaminada. El corazón es la moneda que compra a precio de oro esta sociedad. Si se gana el corazón, se gana la libertad, se ganan las buenas elecciones y se gana la sociedad. Ahí está el milagro que la sostiene, dice Norbert Loffin. Todo depende de este milagroso y transformado corazón. Y solo Dios efectivamente podrá hacer algo así. Viene la pregunta de este estudioso del Antiguo Testamento, ¿pero lo ha hecho? ¿De verdad sucede esto en los corazones de los hombres? Dice, en realidad, aun cuando en parte y ocasionalmente haya retornado a su tierra, Israel no ha llegado nunca a habitar plenamente en ella. Dando prueba de profunda perspicacia dentro del orden sinagogal de lecturas, cuando los judíos se reúnen para celebrar y leer la Sagrada Escritura, dice Norbert Loffin, siempre están leyendo únicamente los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. En otoño, al llegarse a la muerte del profeta, es decir, al capítulo 34 del libro del Deuteronomio, no se prosigue la lectura con el libro de Josué, sino que se vuelve a empezar desde el principio con el relato de la creación. Israel se encuentra aún a orillas del Jordán. En realidad, dice Norbert Loffin, nunca ha llegado a entrar en la tierra prometida. Jamás ha llegado la alianza, que pese a las constantes infidelidades de su pueblo, Dios nunca ha rescindido a ese punto en el que se produce una transformación del corazón. De tal forma que parece ser que la profecía de Jeremías no ha llegado a cumplirse. No se produce una transformación del corazón, convirtiéndose así en la alianza nueva de que nos habla Jeremías. Todavía es absolutamente preciso aprender la Torá. Todavía año tras año tiene Israel necesidad de una jornada de expiación.
Aquí, sin embargo, es donde los escritos del Nuevo Testamento siguen otros caminos. La lectura cristiana de esta promesa de la nueva alianza tiene obviamente como centro a Jesús de Nazaret. La fe cristiana afirma que desde Jesús de Nazaret se ha cumplido esta promesa de la nueva alianza. Desde entonces, se fija Norbert Loffing, tiene que existir ese corazón en el que la Torá, en el que la ley haya sido escrita de tal manera que la libertad más absoluta vaya unida a un gozo no menos absoluto en la voluntad de Dios. Hay un corazón, por lo tanto, en el que efectivamente sí se verifica lo que había anunciado Jeremías. Quizá no en todos los corazones, quizá no en todo el pueblo, ni en el de Israel, y tampoco en el del pueblo cristiano, en el de la iglesia. Pero sí que hay un corazón en el que sí ha sucedido en plenitud esta promesa de la nueva alianza. Dice Norbert Loffing, afirmo que ese corazón existe, es un único corazón, el corazón de Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo se puede comprobar que la nueva alianza o una ley inscrita realmente en un corazón se puede comprobar, se puede verificar con la enseñanza de Jesús, dice Norbert Loffing? Él efectivamente enseña con autoridad, o también en el Evangelio de Mateo vuelve a proponer nuevamente en un monte una ley, vuelve a dar leyes también para sus discípulos. Y también por su estilo de vida, él manifiesta siempre y en definitiva que en su corazón reside el reino de Dios. Los que se acercan y escuchan el anuncio del reino de Dios no solamente escuchan palabras, sino escuchan realmente a un corazón donde se manifiesta la llegada de ese reino, de tal forma que los enfermos quedan sanos y quien tiene pecados queda perdonado. En este corazón, dice el estudioso del Nuevo Testamento que estamos siguiendo, la nueva alianza ha venido a Israel desde Dios, pero por el momento solo ha cobrado realidad en un solo corazón. Y de ahí viene toda la teología del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando se contempla el Sagrado Corazón de Jesús, se contempla también la realización de la promesa de la nueva alianza de la que habla el profeta Jeremías. Este tiene ahora que convertirse en la fuente de la que los hijos de Abraham y, en definitiva, la humanidad entera puedan beber en libertad los ríos de agua viva de la nueva alianza. Un corazón, en definitiva, que ofrece a la humanidad entera ríos de agua viva de la nueva alianza. El corazón de Jesús manifiesta realmente que allí está escrita la ley, que Él es el único que conoce realmente a Dios y por lo tanto, quien se acerca a su corazón también puede descubrir una ley inscrita en su corazón y puede también llegar a conocer realmente quién es Dios y obviamente recibir también el perdón de sus pecados. Norbert Loffing no deja de lado de todas formas que también el Sagrado Corazón de Jesús representa todos los noes que la historia humana había deparado a los ofrecimientos de Dios. Todos se conjugaron y por eso utiliza la expresión, rodaron juntos en una sola bola en un último no al amor infinito de Dios. Jesús murió crucificado y este corazón infinitamente precioso fue atravesado por una lanza. El Sagrado Corazón de Jesús, en el que está escrita la ley de Dios, fue atravesado por una lanza. Y en ese sentido es la figura de un corazón atravesado, pero no solamente en un sentido de sufrimiento y de dolor, sino también un corazón del que brotan, por lo tanto, elementos de salvación. En ella, en esta figura, ahora para nosotros y con nosotros, continúa ofreciéndonos la posibilidad de hacernos partícipes a través de él de la nueva alianza. Acercándonos y contemplando el corazón de Jesús, se participa efectivamente de la nueva alianza. La bibliografía para esta clase, la primera parte la hemos tomado de los apuntes de profetas del profesor Enrique Sanz Jiménez Rico. Y la segunda parte, la exposición del estudioso del Antiguo Testamento Norbert Loffing, de su contribución Jeremías y el Sagrado Corazón de Jesús para la cuestión de la nueva alianza, en un libro que publicó la editorial de DB o de Sklederbrouwer,
en la ciudad de Bilbao, 2002, titulado A la sombra de tus alas, donde presenta diversos estudios de este gran exegeta del Antiguo Testamento, en las páginas 117 a 132. Si deseamos conocer un poco más quiénes son estos profesores, podemos buscar efectivamente en internet para conocer de quién se trata y poder leer más. Enrique Sanz Jiménez Rico. Aquí tenemos que es el profesor en la Universidad Pontificia Comillas, por si estamos interesados en estudiar más sobre sus aportaciones, conocer más la teología del Antiguo Testamento. Estudió en 1990 en la Universidad Pontificia de Salamanca, luego en el Instituto Bíblico de Roma en el 1997 y finalmente el doctorado en la Universidad Pontificia Comillas en el 2000. A partir de ahí, en el 2001, comenzó su docencia en la Facultad de Teología. Ya tiene pues alrededor de 20 años ofreciendo clases y educación en esta universidad. Luego tenemos ya las publicaciones a las que se puede tener acceso y podemos conocer un poco más no solo de libros proféticos, sino de otros temas de interés, de tal forma que profundicemos en lo visto en esta clase. También si nos acercamos a algunos elementos que aparezcan en YouTube, podemos descubrir también algunos elementos útiles. Tenemos, por ejemplo, una explicación de uno de sus libros. Tenemos también una conferencia que reflexiona sobre el Señor es compasivo y misericordioso del capítulo 34 del Éxodo y también fórmula que aparece en muchos de los profetas. Una participación del profesor Enrique Sanz Jiménez Rico en el primer Congreso Internacional Biblia y Mística. Entonces también se puede acceder a estos recursos. Por otra parte, si nos acercamos también a otro exegeta, a Norbert Loffink, tenemos que descubrir su origen. En este caso, a diferencia de Enrique Sanz, no es de España, sino de Alemania, y entonces él es jesuita también como Enrique Sanz Jiménez Rico. Actualmente ya cuenta con 92 años de edad. Es profesor emérito de exégesis del Antiguo Testamento en el Colegio Filosófico Teológico de Saint Georgen en Francia.